Bueno, comenzamos, chicos. Ya, entonces habíamos quedado en, estamos en ácidos nucleicos, ¿verdad? Estábamos viendo, a ver, un poquito vamos a recapitular este cierto punto aquí. Las fuerzas, las estructuras secundaria y terciaria. Ah, perdón, cachito. Ya, entonces, habíamos visto, ¿verdad? Que habíamos quedado un poco más, vamos a recapitular una partecita para no cortar, que los ácidos nucleicos tienen también, al igual que las proteínas, tienen una estructura compleja. Así presentan un nivel estructural primario, un nivel estructural secundario y terciario. El nivel primario ya habíamos visto que se refiere a la composición, sobre todo relacionado con la composición de bases nitrogenadas, que sigue la regla de Chargaff, es decir, siempre una adenina con una timina, una guanina con una citosina, y la relación entre purinas y pirimidinas siempre es casi igual a 1. Habíamos visto entonces la secuencia de bases, que para determinar la secuencia de bases hemos enfocado nuestra atención al hecho de que se necesitan dos tipos de enzimas, las nucleasas, que son fosfodiesterasas o hidrolasas de tipo específicamente fosfodiesterasas, que rompen los enlaces fosfodiéster de los polinucleótidos. Luego habíamos quedado en la estructura secundaria y terciaria. Bueno, las estructuras secundaria y terciaria pues fue dilucidada por Watson y Crick, bueno, hace ya 70 años, y marcó el nacimiento de la biología molecular. Se considera, les había dicho, uno de los logros intelectuales más importantes de la ciencia. Según Watson Crick, según su estructura, que ha sido ya obviamente en ese entonces verificada por difracción de rayos X, que es una técnica que permite determinar con mucha aproximación la estructura de las moléculas que no pueden verse ni con microscopio electrónico. Entonces, las características del DNA, según Watson Crick, son las siguientes, ¿verdad? Esto estamos repasando. Presenta dos hebras de polinucleótidos que se enrollan sobre un eje común. El enrollamiento es dextrógilo, es decir, hacia la derecha. Tiene un diámetro, fíjense, más o menos aproximadamente de 20 Armstrongs. Las unidades de Armstrong son pequeñísimas, ¿no? A escala atómica. Las dos hebras, otra característica importante es que las dos hebras son antiparalelas, es decir, corren en' o discurren en sentido opuesto. ¿Qué quiero decir con sentido opuesto? Ya les había dicho, ¿verdad? Que fíjense en mi cursor, si ese es el extremo 5', hemos hablado de los nucleótidos, ¿verdad? Haciendo alusión al átomo, a los números prima de los átomos de carbono del azúcar. Si este es el extremo 5', fíjense en mi cursor, viene la cadena, este será el extremo 3'. Si este es 5', este otro extremo tiene que ser 3', que va a correr hasta dar el extremo 5'. A eso se refiere que son antiparalelas, y esto es sumamente importante cuando veamos la replicación. Las bases donde se encuentran, pues se encuentran en el centro de la hélice. Si ampliamos, por ejemplo, esta partecita, veremos que las bases se asocian entre sí, es decir, esta sería parte de una de las cadenas y esta es otra parte de la otra cadena, pues las bases nitrogenadas se asocian mediante puentes de hidrógeno. Vemos también que el esqueleto de fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar están flanqueando en los extremos y que si bien aquí estamos viendo como estirado, pues no es así, sino que este enrollamiento hace que la posible interferencia que habría entre estas dos cargas negativas, porque repito, el grupo fosfato a pH fisiológico fosfato está como fosfato con carga negativa a pH fisiológico. Entonces, carga negativa y negativa, podría haber una repulsión
un impedimento estérico. Entonces, pues ocurre el enrollamiento que hace que se minimicen las repulsiones entre las cargas negativas. Los planos de las bases, fíjense, ustedes saben que al ser estos anillos planos, forman planos como, digamos, sobre un apilamiento de las bases nitrogenadas, y estos pues están unidas mediante los puentes de hidrógeno, ¿no? El apareamiento de las bases sigue un patrón, que es el apareamiento de bases complementarias. Es decir, la timina es complementario de la adenina y viceversa, la citosina de la guanina y viceversa. Esta es una asociación específica. Esto se mantiene como un orden importante. Ahora, ¿qué es lo que mantiene esta estructura de esta doble hélice con un giro dextrógiro? ¿Qué fuerzas estabilizadoras estabilizan esta estructura? Pues entre las fuerzas estabilizadoras tenemos primero, los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno que se asocian entre los dipolos de las bases nitrogenadas. Si nos fijamos acá, pues va formando esto y es lo que une a ambas cadenas, estabilizando así los DNA dobles, ¿no? Otra fuerza estabilizadora son la naturaleza apolar de los anillos aromáticos. ¿Qué tipo de atracción se lleva o está presente cuando las moléculas son apolares? Pues estos pespuntes que ven acá, pues aumenten por favor en sus diapositivas, serían atracciones de Van der Waals, que estabilizan también, aparte de los puentes de hidrógeno, pues estas atracciones de Van der Waals entre las bases nitrogenadas que están así como diríamos gradas apiladas, estabiliza la estructura total. Un tercer grupo serían una tercera fuerza estabilizadora, serían los grupos fosfatos de carga negativa. Ustedes dirían más bien el grupo fosfato no sería un centro de inestabilidad, pues no, porque al tener una carga negativa, el grupo fosfato, pues atrae a iones de carga positiva. El grupo fosfato, al tener cargas negativas, atraen a iones con carga positiva, principalmente magnesio, pero también atrae a proteínas específicas llamadas histonas. ¿Qué son las histonas? En esto habíamos quedado ayer, ¿verdad? Las histonas son proteínas que tienen un alto contenido de aminoácidos básicos, de tal manera que a pH fisiológico, las histonas tendrán grupo R con carga positiva. A pH fisiológico. Entonces, estas histonas son atraídas por las cargas negativas y todo este conjunto estabiliza esta estructura de alfa hélice dextrógira. Una característica importantísima y notable de la estructura de Watson y Crick es que siempre una adenina se asocia con una timina, una guanina con una citosina. ¿Eso qué importancia tiene? La secuencia de bases, entonces, en la unión o en la asociación entre bases, se observa una compatibilidad estructural. Esta es una lógica molecular sorprendente que existe en la naturaleza. Además que, así un par de bases, por ejemplo, esta es una purina, adenina, se asocia con una pirimidina. Esta también es una purina con una pirimidina. Podemos ver que no se asocian dos purinas ni dos pirimidinas. Porque si se fijan, las purinas es un biciclo. Y este es un monociclo. Un biciclo con monociclo. Si se asociaran dos monociclos, quedarían flotando el espacio más o menos entre este espacio, diríamos, me refiero a este espacio, o este espacio, es más o menos de 10.8 Armstrongs, donde entran cabalito una base nitrogenada de un ciclo, de un monociclo y un biciclo. Dos monociclos quedarían flojos, dos biciclos ya no entrarían. A eso se refiere con esta lógica molecular sorprendente en la naturaleza. Eso garantiza que siempre, repito, una purina se una con una pirimidina. Y eso se mantiene en la replicación y evitando, obviamente, cambios drásticos que darían lugar a mutaciones y desestabilización en la naturaleza.
Bueno, esas son las características estructurales de los niveles secundario y terciario de los ácidos nucleicos del DNA. El DNA presenta un fenómeno llamado polimorfismo, que ustedes posiblemente escuchen esto, sí, bioquímica 2, pero también en biología molecular. Y se refiere nada más, no es que existen varios tipos de DNA, el DNA es uno solo, pero se refiere a la forma en que aparecen cuando se hace la extracción del DNA, o sea, in vitro. In vitro puede aparecer como bDNA, o sea, la conformación descrita por Watson-Crick se denomina bDNA, o simplemente es la forma basal, ¿no? O la forma general, pero que se obtiene en concentración, o sea, en condiciones de humedad elevada. Cuando se obtiene DNA por técnicas especiales con baja humedad, aparece el aDNA. ¿Pero qué tiene que ver? Pues es que es una estructura más achatada, más corta y más ancha. Y zDNA, que aparece sobre todo cuando se extrae con concentraciones salinas. Ustedes van a estudiar después que el DNA se puede obtener por diferentes maneras. Según cómo se lo obtenga, entonces aparece in vitro, en forma de bDNA, que serían diferentes conformaciones, bDNA, aDNA y zDNA. No quiere decir que hay 3 tipos de DNA, pues uno solo en la célula, pero in vitro, en la extracción, aparecen con estas estructuras que, digamos, este es el típico que hemos descrito, porque incluso se puede describir la distancia que hay entre esta curva y esta curva. Bueno, son detalles ya de 36 Armstrongs de distancia que no amerita mucho ahorita. Entonces, aparece el polimorfismo, entonces se refiere solamente a cómo se presenta el DNA cuando se lo extrae, es decir, in vitro, bDNA, aDNA y zDNA. Ahora, ¿cómo es el tamaño del DNA? Las moléculas de DNA no se puede decir que son grandes, son enormes. Y esto es lógico porque tiene que codificar un gran número de proteínas. El ser humano tenemos entre 20 a 25 mil genes. Cada gen es una porción de DNA. Entonces, imagínense qué tamaño más grande tiene que tener el DNA. A su vez, la masa molecular se determinó por varios métodos, como microscopía electrónica o por ultracentrifugación. El tamaño, que es ahorita lo que nos interesa, se mide en relación al número de pares de bases. Cuanto mayor sea el número de pares de bases, más grande es ese DNA. Veamos, a ver, este cuadrito que me pareció muy, muy ilustrativo. La fuente está en el Boyd de la bibliografía que les he dado. Entonces tenemos organismos, el número de pares de base expresado en kilopares de base. Aquí fíjense el asterisco. Kilopares de bases significa 1000 pares de bases. Kilogramos, 1000 gramos, pues no, bueno, es el múltiplo, ¿no? Del par de bases. Un kilopar, en un kilopar se refiere a 1000 pares de bases. Y la longitud de contorno medida en micrómetros. Por ejemplo, a ver, veamos un virus. Estamos hablando yendo de menor a mayor en cuanto a tamaño, ¿no? El virus, por ejemplo, el bacteriófago lambda, tiene 48.6 kilopares de bases. O sea, hablando en pares de bases, serían 48.600 pares de bases. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a esto. Por ejemplo, por poner acá, esto. Esto, estamos hablando del tamaño. Esto sería un par de bases. Otro par de bases. Fíjense en mi cursor, otro par de bases, otro par de bases. Estamos hablando que este bacteriófago, este virus, tiene 4.800 pares de bases, o sea, 4.800 de estas cosas. Imagínense el tamaño tan grande solo siendo un virus, ¿no? Y su longitud de contorno, medido en micrómetros, es de 17, o sea, 17 micrómetros. La bacteria tan estudiada, la Escherichia coli, tiene 4.600 kilopares de bases, o sea, sería multiplicado por 1.000, 4.600.000 de cada una de esas líneas que les he indicado, 4.600.000. Su longitud de contorno está en 1.600 micrómetros. En los eucariotas, por ejemplo, nosotros en el ser humano, nuestros 23 cromosomas haploides, tenemos 3
3.200.000 kilopares de bases. O sea, serían por 1.000, 3.200 millones, 3.200 millones de pares de bases. Una longitud de contorno de 1.100.000 micrómetros. Otro, un animalito muy estudiado que ha ayudado mucho en la genética y en estudios de investigación de biología molecular es la drosofila, es una mosca. Habría estudiar en biología. Tiene 180.000 kilopares de bases, o sea, 180 millones de pares de bases con una longitud de contorno de 61.000. Para tener una idea de la relación del tamaño, chicos, como tarea para la siguiente clase, quiero que hagan la siguiente pregunta, respondan a la siguiente pregunta. ¿A cuántos milímetros, repito, a cuántos milímetros corresponde 1.600 micrómetros? Esto, ¿a cuántos milímetros? Y también esto, ¿a cuántos milímetros corresponde 1.100.000 micrómetros? Me dice en la siguiente clase. Los milímetros son magnitudes de tamaño que podemos ver, que el ojo humano capta. Por eso quiero que para tener relación. ¿A cuántos milímetros corresponde 1.600 micrómetros? Y a cuántos milímetros corresponde 1.100.000 micrómetros. La visualización del DNA de procariotas, por ejemplo, de Escherichia coli, mostró que, por lo general, el DNA de los procariotas, es decir, de las bacterias, tiende a ser circular, no porque sea un redondo, ¿no? Sino que se refiere a que hay una continuidad en la cadena. Recuerdan que el DNA de los procariotas, como no tienen núcleo, solo tienen un DNA celular. Entonces, el cromosoma de Escherichia coli, por ejemplo, es una sola molécula de DNA, formada por, ya hemos visto, 4.600.000 pares de bases. Y tiene el diámetro de su DNA es de 20 angstroms. También se ha podido ver, esta sería una micrografía electrónica, por ejemplo. Bueno, obviamente es un esquema, pero esta es una micrografía electrónica de cómo se ve, digamos, lo que les había dicho, cómo saber, una relación de tamaño, ¿no? Sí, esto sería, fíjense, el DNA de un plásmido, que mide 1 micrómetro. Entonces, por relación, se ve el tamaño, cuántas veces más es esto que esto, por comparación. Algunas moléculas de DNA son circulares y están súper enrolladas. Imagínense, tremendo tamaño, ¿verdad? Pues tienen que estar súper enrolladas para ingresar en células. Por ejemplo, Escherichia coli tiene más o menos una medida de 4 micras. Entonces ahí tiene que entrar 4.600.000 pares de bases en su DNA. Entonces va a estar súper enrollada. Lo mismo ocurre en el DNA de las eucariotas. También tiene una molécula en cada cromosoma. O sea, tenemos 26 pares de cromosomas. En cada cromosoma está súper enrollado el DNA. Algunas moléculas de DNA lineales pueden convertirse en circulares cerradas. Fíjense, por eso se refiere a la forma en la que se presenta el DNA. Hay un superenrollamiento. El superenrollamiento garantiza una mayor compactación y empaquetamiento del DNA. Este dibujito me parece muy oportuno. Fíjense, aquí estaría superenrollado en los cromosomas. Y si vamos estirando esto, ustedes van a ver con el cálculo que de esto, a cuántos milímetros corresponde esta cantidad de pares de bases. Es una medida que se podría ver con los ojos. Obviamente con los ojos no quiero decir que se podría ver a simple vista, pero el cromosoma es microscópico, de cómo entra en el cromosoma tremenda longitud, pues por el superenrollamiento. Entonces, si estiramos todo esto, pues vamos a ver que un gen, ¿recuerdan? Biología está formado un gen es una porción del DNA. Obviamente tiene su intrón y digamos, flanqueado por sus exones. Y este gen va a expresar cierta proteína. Por eso la secuencia y los niveles estructurales de las proteínas están condicionados genéticamente. Bueno, eso en cuanto a sus niveles estructurales y cómo se observa el DNA. Ahora, la replicación del DNA.
todas las células cuando se multiplican tienen que replicar su DNA. La replicación del DNA constituye uno de los procesos bioquímicos más fascinantes de las células vivas. Hemos dicho que el DNA es el portador de la información genética. Es el archivo genético celular. Toda la información de una célula está en el DNA. A su vez, hemos dicho, ¿verdad?, que el DNA dirige su propia replicación. Voy a hacer alusión a esto. El DNA dirige su propia replicación, este dogma que hemos hablado acá. Perdón, ¿dónde está? Va. Aquí. El DNA dirige su propia replicación. Y fíjense, esto es en un círculo, lo que hace alusión que es una copia fiel, copia complementaria y fiel del DNA. Dirige su propia replicación. También dirige la transcripción de la información que está acá. El producto de la transcripción es la síntesis de un RNA. Vamos a ver qué es el RNA mensajero. Y a su vez el RNA mensajero va a conducir o dirigir la traducción de su mensaje. El producto son proteínas, la síntesis de proteínas. Bueno, estamos en eso. Aquí. Entonces, el DNA dirige su propia replicación para formar, ¿qué cosa hemos dicho? Un nuevo DNA. Y a su vez dirige su propia transcripción para formar un RNA. La replicación, entonces, se refiere a la copia fiel y complementaria. Eso aumente aquí para que les ayude al estudiar, chicos. ¿Qué es la replicación? Es la copia fiel y complementaria de cada cadena o de ambas cadenas del DNA. Copia fiel y complementaria de cada una, mejor, de las cadenas del DNA original. Ahora, la replicación del DNA tiene dos características importantísimas. La replicación del DNA es semiconservativa y además es bidireccional. A ver, ¿qué es cada uno de estos? ¿A qué se refiere esto? La replicación es semiconservativa y bidireccional. Según Watson Crick, porque ellos no solamente investigaron y nos informaron sobre la forma y estructura del DNA, también hablaron sobre su replicación. Según estos científicos, cada una de las cadenas de doble hélice puede dirigir el ensamblaje de una nueva cadena complementaria. ¿Cómo? Obedeciendo a los principios de la complementación de bases, es decir, aplicando las reglas de Chargaff que hemos mencionado. Es decir, una adenina siempre con una timina y una guanina siempre con una citosina. Y viceversa, ¿no? Entonces, en cuanto a los patrones de composición del DNA, existen algunas generalizaciones importantes que hemos visto que vale la pena volver a traer a colación, las reglas de Chargaff. El número de bases purínicas, adenina y guanina, está en equilibrio con las bases pirimidínicas, timina y citosina. La relación entre adenina y timina siempre es 1, lo que está indicando que siempre una adenina se une con una timina. Y el número de residuos de guanina también está en relación o en equilibrio con la de la citosina. Es decir, siempre una guanina con una citosina. Ahora, en la replicación entonces se conserva eso, siempre en la copia complementaria va a respetar eso. ¿Qué quiere decir esto de que la replicación es semiconservativa y bidireccional? Después vemos lo de bidireccional. ¿Por qué semiconservativa? Imaginemos un DNA de una célula que se va a dividir en 2 células hijas en la multiplicación celular. Entonces, este es el DNA paterna, vamos a llamarle molécula paterna, todas en negro. Cuando se multiplique, cuando se replique esto, va a dar lugar a 2 DNAs. A su vez, este DNA se vuelve paterno para otros 2 y este para otros 2. A ver, veamos cómo sucede. Una de las 2 cadenas de la molécula hija, molécula madre, moléculas hijas. Una de las 2 cadenas de la molécula hija se sintetiza de nuevo. Es decir, esta que está en blanco es la hebra que se ha sintetizado de nuevo a partir de esta negra. Por tanto, igual acá, la negra, estas 2 negritas serían estas 2 y estas en blanco serían las cadenas nuevas. Por eso es que cada una de ellas
conserva una parte de la molécula parental o paterna. A eso se llama semiconservativo. Y lo mismo va a ocurrir cuando las siguientes replicaciones. De esta, fíjense, conserva el negro, pero el blanco sería una nueva cadena complementaria de esta negra. A su vez, de esta blanca hay una nueva copia, por eso está en blanco, de esta otra cadena. Y así sucesivamente. Entonces, ¿a qué se refiere que es semiconservativa? ¿A qué se refiere que es semiconservativa? De que una de las cadenas de las moléculas hijas todavía deriva de la molécula original, de la molécula de DNA original. Ahora, el proceso de replicación. En realidad, el proceso de replicación es la síntesis. ¿Cómo se sintetiza el DNA? Obviamente nunca se sintetiza de por sí, ¿verdad? No es generación espontánea. Se sintetiza a partir de otra molécula de DNA. En la síntesis del DNA, que es la replicación, que sería la copia exacta y complementaria, hemos dicho, de una de las cadenas del DNA, en esta síntesis intervienen muchas proteínas. Muchas de esas proteínas son enzimas. Vamos a ver primero un adelanto. Este es el DNA de doble hélice. Y para que ocurra la síntesis o la replicación, pues tienen que participar muchas enzimas. Empecemos con eso primero. ¿Qué enzimas? Una enzima topoisomerasa. Escriban en sus diapositivas ahí. La topoisomerasa provoca el relajamiento. Sabemos que esto está, ¿verdad?, enrollado, ¿verdad?, con un giro de dextrógiro. La topoisomerasa produce relajamiento de este enrollamiento. Produce relajamiento del enrollamiento. Una vez que esto se relaja, porque está muy bien compactado, o sea, circula giro de dextrógiro. Una vez que se ha desenrollado, participa esta otra enzima, la helicasa. ¿Qué hace la helicasa? La helicasa rompe los puentes de hidrógeno. Estoy hablando primero, como quien dice, con un aumento de 10x. La helicasa rompe los puentes de hidrógeno. Y eso lo hace a expensas del ATP. Obtiene energía hidrolizando el ATP. Una vez que la helicasa ha roto los puentes de hidrógeno, fíjense ahora las dos en azul, las cadenas en azul son los dos moldes del DNA. Ahí interviene esta otra enzima, una DNA polimerasa. DNA polimerasa 3, póngale romano, número romano. Entonces, en la replicación, vamos a ver así de modo general, primero intervienen proteínas, todas ellas enzimas. Primero, la topoisomerasa produce relajamiento del enrollamiento. Una vez que se ha relajado esto, la helicasa aprovecha la situación y empieza a romper los puentes de hidrógeno que hemos visto entre las bases nitrogenadas. Una vez que se abren, pues ya se genera un molde, que sería esta cinta azul acá, esta otra cadena polinucleotídica azul. Y una DNA polimerasa va a garantizar o va a hacer posible que se sintetice una nueva cadena. Entonces, esta sería lo que hemos visto en el dibujito, el DNA madre o padre, y estos serían los hijos, DNA hijos. Y es semiconservativo porque uno de ellos mantiene todavía la cadena azul. Bueno, también existen proteínas estabilizadoras, ¿no?, que estabilizan, no se vuelve a enroscar nuevamente. Ahora, proceso de la replicación. ¿Cómo ocurre ese proceso? Para la síntesis, en particular llamada replicación del DNA, se requieren de los siguientes elementos que tienen las siguientes características. 1. Bueno, ya hemos visto esto, ¿verdad?, que nos va a ser nuestra guía de cómo suceden las cosas. 1. Se necesita un molde de DNA, ya que la nueva cadena de DNA se ensambla directamente sobre un molde preexistente. ¿Cuál sería el molde? Cada una de estas cintas azules que han sido producto de acción de la topoisomerasa y la helicasa, ¿no? Se necesita entonces de un molde, las cintas azules. 2, ¿qué sucede ahora? La separación de las hebras del DNA requieren de enzimas específicas denominadas topoisomerasas y las helicasas. ¿Qué hacen las topoisomerasas? Producen relajamiento de la torsión, ¿no?, del enrollamiento del DNA. ¿Y las helicasas qué hacen? Pues las helicasas rompen los puentes de hidrógeno.
necesitan de energía por esa razón. La energía la obtienen hidrolizando el ATP. Topoisomerasa, helicasa. ¿Qué más necesitamos? Se necesita de enzimas que catalizan la biosíntesis del nuevo DNA. ¿Cuáles son esas enzimas? Pues esas enzimas son las DNA polimerasas. Existen 3 tipos de polimerasas, la polimerasa 1, polimerasa 2 y la polimerasa 3. De estas, la principal enzima replicadora se llama, por eso es la polimerasa 3. Esta polimerasa 3 se dice que es una enzima dirigida por molde y sintetiza un producto con una secuencia de bases complementaria a la del molde. Si nos fijamos acá, pues la DNA polimerasa es una enzima que necesita este molde, el molde azul, y va a sintetizar una nueva cadena complementaria de este molde. ¿Cómo va a ser esa síntesis? Pues la reacción requiere de los 4 precursores activados, es decir, los desoxinucleósidos 5'-trifosfato. Para eso hemos estudiado primero el capítulo de nucleótidos y nucleósidos, ¿recuerdan? ¿Cuáles son esos? DATP, DGTP, DCTP y DTTP. Si nos fijamos, esto sería desoxiadenosintrifosfato. Desoxi, la letra D aquí me está indicando desoxi, porque estamos con el DNA. Desoxiguanosintrifosfato y desoxicitidintrifosfato y desoxitimidintrifosfato. Aquí están, ¿qué cosa? Las 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, pero como nucleósidos, trifosfato, o directamente diríamos, esto es un nucleótido, un desoxinucleótido, otro desoxinucleótido de guanosina, desoxinucleótido de citidina y así. Y necesita del ion magnesio. Recuerdan que el magnesio se unía al grupo fosfato estabilizando la estructura del DNA. Entonces cumple otra función. Ayuda como cofactor de la polimerasa 3. Entonces ya está todo aquí. Imagínense acá. Ya sea la topoisomerasa ha relajado, se ha desenrollado, la helicasa ha roto, ya se han formado los moldes. Ahora, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber los desoxinucleótidos, sí, DATP, DCTP, DGTP, DTTP. Y ahora la polimerasa dice, ¿qué va a hacer? Va a empezar a sintetizar su cadena, su copia complementaria. Pero la polimerasa 3 no puede comenzar. Las DNA polimerasas requieren de un cebador, en inglés primer, para empezar la síntesis. El concepto de cebador es un iniciador que se utiliza mucho, y esto es bueno que manejen esta palabra en inglés, el primer, el iniciador. Entonces, la DNA polimerasa 3, que es la enzima replicadora, necesita de un cebador para empezar, si no, no puede. Este cebador es sintetizado por una enzima denominada primasa. Debe estar unido este cebador a la hebra molde que se va a copiar y posee un grupo oxidrilo 3' libre en un extremo de su nucleósido. Este oxidrilo 3' libre va a atacar a un grupo fosfato alfa, ¿no? El interno del nuevo DNTP. A ver, si vemos eso. El proceso de replicación se lleva a cabo entonces mediante 2 procesos importantes: la iniciación y la elongación. Iniciación. Primero, las hebras de la doble hélice se deben separar. Vamos a recapitular. Ahora, cambiamos con un objetivo de 40. Entonces, primero las hebras de la doble hélice se deben separar. Estamos recapitulando. La separación de las hebras de DNA requieren de enzimas específicas, hemos dicho, llamadas topoisomerasa, que desenrollan o relajan el enrollamiento de la doble hélice. Ahí luego intervienen las helicasas, que van rompiendo los puentes de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas. Y obviamente para esto se necesita energía. O sea, la helicasa tiene un dominio para ir rompiendo los puentes de hidrógeno y tiene otro dominio que hidroliza el ATP y genera energía para ir clic, 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 rompiendo como si se estuviera abriendo un cierre, ¿no? Las helicasas rompen los puentes de hidrógeno. El proceso de la replicación, entonces, hemos dicho que sugiere 2 procesos: la iniciación y la elongación. Iniciación. ¿En qué consistirá la iniciación entonces? Otra vez, la separación de las hebras de DNA requieren de estas enzimas, las topoisomerasas,
que desenrollan. Posteriormente, ¿quién participa? La helicasa. Utilizando sus dominios funcionales, ya recuerdan que es un dominio, ¿verdad? Es una parte de la estructura terciaria que cumple una función determinada. Utilizando sus dominios funcionales, la helicasa se une a una región del DNA. Con otros sus dominios, lo que les decía, hidroliza el ATP para formar ADP y ortofosfato que aporta energía para que se lleve a cabo la separación de la doble hélice, rompiendo los puentes de hidrógeno. Por lo general, la helicasa va abriendo la doble hélice en sentido 3', 5'. Entonces, va abriendo en sentido 3', 5', aquí. Va abriendo en sentido 3', 5'. Fíjense, va a ir abriendo en este sentido, 3', 5'. Va abriendo, rompiendo. 3', 5'. ¿Dónde comienza la replicación? Ya se ha abierto, ya están las cadenas separadas. Vamos a hablar de una célula eucariota. Existe un origen de replicación en el que comienza la síntesis de la copia. En Escherichia coli, la replicación del DNA comienza en un único sitio. Vamos a explicar primero lo más simple. En un solo sitio. El origen de la replicación se denomina ORIC. Es una región de 245 pares de bases. O sea, 245 así pares de bases. Y de cómo la topoisomerasa sabe que es ahí justo que tiene que empezar a desenrollar y luego la helicasa abrir. Pues en esa zona tiene características particulares. Por ejemplo, es rico en adenina y timina, 3 secuencias repetitivas, A, A, T, T. Todo es el lenguaje con secuencias de bases nitrogenadas. A, A, T, T, otra vez A, A, T, T, A, A, T, T, la topoisomerasa dice, aquí es donde yo voy a trabajar. Desenrolla y ahí la helicasa actúa y empieza a abrir, fíjense. Abre esta sí sería parte del DNA padre, ya se ha abierto. Tenemos entonces un molde y tenemos otro molde. Entonces, este sería el origen de replicación u ORIC. Al desenrollarse y separarse el DNA, se forman los dos moldes. Esto se denomina la formación del complejo precebador o burbuja de replicación, como una burbuja. ¿Quién ha hecho esto? Pues topoisomerasa y helicasa. Las DNA polimerasas, ahora sí, ya está todo, se lo han preparado el camino, las condiciones, y las DNA polimerasas van a comenzar a replicación. Pero dice, no puedo comenzar, necesito un cebador, un primer, que debe estar en un segmento, o sea, que es un primer, es un segmento inicial de ácido nucleico que va a ser alargado y a partir del cual va a depender la elongación. Entonces, fíjense, esto sería, estoy representando, perdón, como si fuera, por ejemplo, esto. Entonces, 3', 5'. Y entonces la polimerasa no puede empezar a copiar su complemento, su cadena complementaria, si no está presente un cebador. ¿Qué es un cebador? Pues un cebador, ¿cómo se forma el cebador? Una enzima llamada, una RNA polimerasa especializada llamada primasa, va a sintetizar este fragmento que va a ir en sentido 5', 3'. Pero es nada más un oligonucleótido. Complementario, sí. Si esto es guanina, citosina. Si esto es citosina, guanina. Si esto es timina, adenina. Si esto es adenina, timina. Más o menos un oligonucleótido de unos 5 nucleótidos. Obviamente complementario. Pero esto lo cataliza una RNA polimerasa llamada primasa. Ustedes dirán, ¿a qué le viene RNA? ¿Acaso no estamos sintetizando DNA? Pues para empezar a sintetizar el DNA, se debe sintetizar primero una pequeña cadena de RNA. ¿Quién lo hace? Esta enzima llamada primasa. Entonces se sintetiza este fragmento corto de RNA. Este fragmento corto es el cebador. Es un segmento de ácido nucleico con un grupo hidroxilo libre en posición 3'. Entonces, fíjense, va a leer la cadena que está yendo de 3', 5', pero la síntesis es siempre de 5' a 3'. Entonces ya está el cebador. El siguiente nucleótido vendría aquí y empezaría a crecer. El siguiente empieza a crecer.
pero esta es la iniciación. Entonces, ¿en qué consiste la iniciación? En que ¿qué es la iniciación? Primero, la acción de la topoisomerasa, que desenrolla. Luego, la helicasa, que abre y corta, como si estaríamos abriendo un cierre. Se abre el DNA. Entonces aparecen dos moldes. La DNA polimerasa no puede empezar, aunque ya tenga los nucleótidos, tenga todo, si no está primero un cebador. Viene la enzima primasa y sintetiza clic, 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 el cebador, listo. El cebador tiene un oxidrilo 3' libre para que entre el siguiente y así. ¿En qué sentido va a crecer la cadena? 5', 3'. Es la dirección en la que catalizan las polimerasas 3. Ese es el cebador. Tiene un oxidrilo 3' libre, que es el que va a producir o va a garantizar que continúe la elongación. Ahí sí intervienen las DNA polimerasas. Ya se lo han preparado el camino todo para la DNA polimerasa. Una vez que se abrió la doble hélice y se sintetizó el cebador, las DNA polimerasas van a catalizar la formación de cadenas polinucleotídicas incorporando los de DGTP, DCTP según corresponda. Un esquemita les he puesto aquí. DNA molde, 3', 5'. Uno de los moldes. Estamos hablando primero de uno de las cadenas, de uno de los moldes. Viene la primasa. ¿Qué hace la primasa? Sintetiza un cebador, un RNA. Este RNA tiene un oxidrilo 3' libre. Entonces ahí van a ir añadiéndose los DNTPs. Fíjense, he puesto así aquí para que ¿qué pasa? Está creciendo la cadena, pero ¿en qué sentido? 5', 3'. Manteniendo el antiparalelismo, porque esta otra es 3', 5'. Crecimiento de la cadena en dirección 5', 3'. Aquí pongo a un ladito la DNA polimerasa 3, solo cataliza la incorporación de nucleótidos, de desoxinucleótidos, en sentido 5', 3'. Repito, la DNA polimerasa 3 solo cataliza la elongación, es decir, la introducción de los desoxinucleótidos de manera complementaria, en sentido 5', 3', siempre. No lo hace en sentido inverso, 3', 5'. Siempre 5', 3'. Si ampliamos un poquito más esto, veríamos así. Las DNA polimerasas añaden nucleótidos al extremo 3' de una cadena de polinucleótido. Este sería el cebador, parte de un cebador. Este es el molde. Como si estuviera hablando de esta partecita, chicos, de estito. Pero visto así. El molde de DNA, digamos, ha entrado un desoxiadenosintrifosfato, SAS, ha entrado y se ha unido con la timina. Entonces aquí está un oxidrilo 3'. La DNA polimerasa 3, ¿qué hace? Cataliza que este oxidrilo 3' haga un ataque nucleofílico al fosfato alfa, a este, ¿verdad? Y formará este enlace fosfodiéster, pero ¿con quién? Solo con el desoxinucleótido que sea complementario de lo que indica el molde. Si aquí es citosina, pues tendrá que entrar una desoxiguanosina. Y pues se formará el enlace fosfodiéster. Siempre al final tiene un oxidrilo 3'. Entonces, si aquí estuviera, por ejemplo, guanina en el molde, pues tendrá que entrar una desoxicitidina en el molde y así se va replicando millones de veces según el caso. El crecimiento, fíjense, sentido 5' y siempre queda 3'. La elongación de la cadena se realiza, repito, en dirección 5', 3'. Esta copia, el hecho de que la DNA polimerasa catalice secuencialmente y haciendo una cadena, formando una cadena complementaria, pues tiene una gran fidelidad. ¿Cómo se garantiza la fidelidad de la copia? Muchas DNA polimerasas son capaces de corregir los errores del DNA sintetizado. Si por algún motivo, en lugar de entrar acá, digamos, la guanina, porque le correspondería, ¿no?, su complemento a la citosina, entrara otra, la guanina es una purina. Si entrara otra purina acá, pues al momento la misma DNA polimerasa dice, sal fuera, la bota, ¿no? Entonces ejerce por eso una actividad exonucleásica correctora, 3', 5', al revés. Por eso les he puesto esta flechita. Fíjense mi cursor, se está elongando en este sentido.
y de repente ingresó otro para la polimerasa y tiene actividad, fíjense en mi cursor, al revés. Clic, rompe, fuera. Ahora ingresa el correcto. Eso forma parte de la réplica, de la fidelidad de la replicación. Esta fidelidad de la replicación es tan importante que también, por ejemplo, la polimerasa, esa es la polimerasa 3, fíjense, pregunta de examen. La polimerasa 3 es la polimerasa replicadora que hace crecer la cadena en sentido 5', 3', pero también tiene una actividad adicional. Tiene actividad correctora, al revés, 3', 5', que elimina los nucleótidos mal emparejados. Un auxiliar más tiene la polimerasa 1. Tiene actividad exonucleasa. ¿Recuerdan las nucleasas? Que va a atacar en los extremos, pero en sentido 5', 3', y elimina el RNA cebador. Recuerdan que aquí tiene que estar el cebador, pero este cebador es de tipo RNA. Y si se está sintetizando el DNA, no puede haber un fragmento de RNA, porque si fuera timina habría un uracilo. No puede estar presente. Entonces, la polimerasa 1 lo que hace es, viene con una actividad exonucleásica y dice fuera el fragmento, ya nos ha servido, ahora ya no nos sirve, fuera fragmento. ¿Y qué hace? Luego este fragmento que va a quedar así, la polimerasa lo va rellenando. Estas propiedades de la DNA polimerasa, de las DNA polimerasa, contribuyen a la excepcional fidelidad de la replicación. Tiene una tasa de error de 10 a la menos 8. O, en otras palabras, un error en 200 millones de pares de base. Les he puesto admiración. Cada 200 millones de pares de base puede haber un error en la replicación. Por eso es que no mutamos, chicos, a no ser que, bueno, estemos expuestos, digamos, a radiaciones, ¿no? Ahí puede ocurrir. Por eso es que si nacemos con ojos verdes, pues hasta que morimos tenemos ojos verdes. Si tenemos la piel o el cabello rizado, pues nos morimos así, ¿no? Bueno, el color no puede teñir, pero me refiero a características así, invariables se mantienen por esta fidelidad en la replicación. Un error en 200 millones de pares de bases. Hemos visto ahorita entonces la replicación de una de las hebras. Ya vimos la síntesis de DNA a partir de una hebra, solo una de las hebras. Y la otra hebra, ¿cómo se replica? Entonces, hemos visto esto, que avanza en sentido, fíjense, 5', 3'. La DNA polimerasa hace avanzar en sentido 5', 3'. Ya se ha generado una de las células, una de los DNA hijos. Pero esta otra, recuerda, si esto está yendo en sentido 5', 3', es que ha copiado a la cadena que va en sentido 3', 5', con el objetivo de mantener las cadenas antiparalelas. Y hemos dicho además que la DNA polimerasa solo sintetiza en sentido 5', 3'. Entonces, ¿cómo sería con la otra cadena? Porque la otra cadena va en sentido 5', 3'. Y si lo hace 5', ya no habría antiparalelismo. Ambas hebras de DNA parental actúan como moldes para la síntesis de los nuevos DNA. El lugar donde se sintetiza el DNA se llama horquilla de replicación. Nos estamos ubicando aquí. ¿Por qué horquilla? Se parece a una horquilla, ¿no? De cabello. Todas las DNA polimerasas conocidas sintetizan DNA, lo que les he dicho, siempre en dirección 5', 3', no en la otra dirección. Y entonces, ¿por qué? En micrografía electrónica, ¿por qué parece que una de las hebras hijas del DNA crece en sentido 3', 5'? ¿Está claro, chicos? Si esto es 3', 5', la DNA polimerasa sin ningún problema sintetizan, fíjense en mi cursor, 5', 3'. Pero esta otra cadena tendría que ir así también, pero si es así sería 5', 3', y la otra 5', 3', y no puede ser. Y sin embargo van al mismo tiempo, por eso es semiconservativa y es simultánea. No es que esto ocurre y esto se queda y se desecha, no. Es como si avanzaran los dos al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser eso? Si la polimerasa no puede sintetizar en este sentido. Pues ahí surge un dilema que fue resuelto por este científico, Reiji Okazaki, que descubrió que una fracción significativa de DNA recién sintetizado se encuentra en forma de pequeños fragmentos. Se le llamó fragmentos de Okazaki.
Estas unidades, los fragmentos de Okazaki, son aproximadamente fragmentos de 1000 nucleótidos. Se localizan durante tiempo breve en las proximidades de la horquilla de replicación. Perdón. ¿Cómo se supone? ¿Cómo puede ser esto? Pues muy genialmente Reiji Okazaki dijo, si aparecen estos fragmentos es que debe ocurrir lo siguiente. Si esto es, aquí hay un primer, un cebador, y avanza así. Pero aquí no puede ir en este sentido. Lo que sucede es que primero se forma un fragmento acá. Un fragmento, o digo, un cebador. Y entonces va a ir en sentido 5', 3', ¿no? 5', 3'. Y sintetiza como, por ejemplo, más o menos 1000 nucleótidos. Inmediatamente, ¿qué hace? Pues se sintetiza otro cebador y va en el sentido 5', 3'. Para entender mejor, les he puesto así. Imaginemos, fragmento 1, fragmento 2, fragmento 3, fragmentos de Okazaki. Cebador, que está aquí gruesito. Avanza el cebador en sentido 5', 3'. Pero luego, ¿qué pasa? O se forma otro cebador ahí atrás y avanza en sentido 5', 3'. Fíjense en mi cursor. Otro cebador, 5', 3'. Estoy haciendo así, fíjense en mi cursor. 5', 3', 5', 3'. Estoy yendo a la derecha, pero en realidad, ¿a qué lado estoy avanzando? Hacia la izquierda. ¿Está claro eso, chicos? Se sintetiza hacia la derecha, pero ¿en qué lado estamos avanzando? Hacia la izquierda. Solo así se puede entender que ambas cadenas se sinteticen simultáneamente, solo con los fragmentos de Okazaki. La explicación. A medida que, entonces dirán, pero aquí queda un fragmentito y aquí queda un vacío, otro fragmentito, otro vacío. Pues a medida que la replicación prosigue, los fragmentos de Okazaki se van a unir covalentemente por acción de enzimas ligasas. Las ligasas vienen y unen otros nucleótidos parchando, ¿no? Como parchando, formando así una hebra hija continua. Y entonces de esa manera tenemos, por ejemplo, fragmento 1, que se va a sintetizar en sentido así, 5', 3'. Fragmento 2, sentido 5', 3'. Pero ¿a qué lado está avanzando? Hacia este lado. ¿Qué une los espacios? Una enzima llamada ligasa. Entonces, una de las hebras del DNA se sintetiza de manera continua. Oh, perdón, chicos, es de la facultad. Perdón. Hola. Sí. No he ido, es que estoy mal de la espalda. No, yo he hablado con Ivonne. Sí, he pedido permiso. Total, ¿qué voy a hacer si me descuento? Ya, sí, gracias por llamar. Sí, es que no puedo estar parada y caminando, bloqueando, imagínate. Gracias, te agradezco. Chao. Bueno, disculpen chicos, entonces, a medida que la replicación prosigue, los fragmentos de Okazaki se van uniendo. Entonces, fíjense, no puedo hacer al mismo tiempo, pero esto está avanzando y al mismo tiempo está avanzando esto. A eso se llama replicación simultánea. Recuerdan que hemos dicho, la replicación es semiconservativa y simultánea. Aparentemente creó por mucho tiempo una incertidumbre. ¿Cómo puede ser eso? ¿Acaso interviene otra enzima? No, es la misma. ¿Cómo puede ser? Pues, repito, genialmente Okazaki dijo, pues lo hace por fragmentos. Perdón. Entonces, de esa manera, chicos, con esto hemos terminado esta parte. Un cachito aquí. Eso. Entonces, hemos visto la replicación del DNA. ¿Cómo ocurre? Pues mediante una cadena continua y una cadena discontinua. En ambos casos interviene la misma enzima, la DNA polimerasa 3. La DNA polimerasa 3
tiene actividad exonucleásica 3', 5', es decir, que puede corregir, digamos, el ingreso de nucleótidos mal emparejados. Existe en consecuencia también quienes contribuyen a la fidelidad de la replicación, también la polimerasa 1. La polimerasa 1 tiene actividad exonucleásica 5', 3', y además elimina al cebador. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Antes, estaba buscando, porque hay videos bonitos, pero este me pareció bonito, se parece a lo que estamos hablando. Espérenme. Voy a bajar el volumen, chicos. Está muy fuerte. Oh, wow. Espérenme. Vamos a ver esto más, chicos. Atiendo. Doctora, disculpe, el video está sin audio. Ay, perdón. Perdón, un cachito. Perdón, ¿me dices que está sin audio? Sí, doctora, no se escucha audio. Ay, qué bacana. ¿Y por qué? Pero sí. A ver, espérame un cachito. Oh, ¿por qué no se escucha? A ver, vamos a ver dentro de lo mismo. A ver, configuración, velocidad, calidad. No me dice nada. Tal vez esto. Mentira. No, sí está con audio. Qué raro. No se escucha lo mismo que yo estoy escuchando. Por ejemplo, a ver si yo pongo así. Chicos, a ver. ¿No escuchan? No, doctora, no se escucha. Ay, qué macana. Entonces, hagamos lo siguiente, chicos. Espérenme. Yo voy a ir explicándoles, pero les voy a dar el enlace para que ustedes lo vean. Es de YouTube, pero he buscado y este está muy bonito. Entonces, espérenme. Yo voy a ir hablando. Espérenme un cachito. Qué macana que no salga de esa manera. O sea, no se escucha ni siquiera suavito. No, doctora. Ya, sí. Ahorita vamos a ver. Les voy a dar el enlace. Ustedes van a poder ver las veces que quieran. Bueno, en todo caso, está indicando que la cadena tiene, ¿verdad?, las bases complementarias, una adenina con una guanina, una citosina con una adenina con una timina y citosina con guanina. Entonces, son cadenas complementarias y se unen mediante puentes de hidrógeno. Es una fuerza estabilizadora, lo que les había dicho, los puentes de hidrógeno, ¿no? Eso. Como es antiparalelo, esta cadena va 5', 3', y esto 5', 3' en este otro lado. Les había dicho que los pasos son la iniciación y la elongación. Entonces, fíjense que sería esto la helicasa. ¿Qué hace? Va a empezar a romper como abriendo un cierre. Y se forma la horquilla de replicación. Cada una es una hebra molde. Y vamos a tener así, a partir de un ADN, dos ADNs. Ahora, la primasa que hacen, recuerda, va a sintetizar un cebador o primer. Es el inicio de la construcción de la siguiente cadena. Eso, la polimerasa 3, fíjense, complementarios, los desoxirribonucleótidos. Y está avanzando en sentido 5', 3'. Es la cadena adelantada o la cadena normal, que está creciendo en sentido, fíjense, 5', 3'. Para la hebra discontinua ya no se puede hacer lo mismo. O sea, se tiene que replicar en dirección contraria. Entonces, se tiene que usar varios primers.
Eso, aquí hay un primer y ha crecido. Y son los fragmentos de Okazaki. Un primer, eso. La primasa generará un primer. Luego viene la DNA polimerasa, en este sentido, 5', 3', y va a generar, van a ir incorporando las bases nitrogenadas en cada uno, siguiendo la cadena molde. Fíjense, está yendo a la derecha, pero otra vez vuelve hacia la izquierda. Otra vez forma un primer. Otra vez viene la DNA polimerasa y trae los desoxinucleótidos y empieza a formar los fragmentos de Okazaki. Eso, la nucleasa polimerasa 1 elimina los primers. Y la DNA polimerasa va a ir rellenando todos los espacios. Y así tenemos toda la cadena total. Eso, la ADN ligasa va a ir ligando todos los fragmentos que hayan quedado. Así tenemos dos ADNs idénticos a partir de uno. Y ahí la topoisomerasa otra vez lo enrolla. Esto a partir de una hebra molde se ha sintetizado 2 hebras hijas. Es semiconservativa. Siempre con una timina. Bueno. Me pareció bonito. Está simple, chicos, y les voy a dar el link en el Classroom. Bueno, entonces con esto, chicos, nada más hemos visto la replicación del DNA. La estructura del DNA, el tamaño del DNA, cómo se mide el tamaño, como pares de bases, etcétera, etcétera. El siguiente tema, vamos a hablar del RNA. ¿Recuerdan esto? El DNA dirige su propia replicación, formando, ¿qué? Dos moldes, y con todo ese sistema que hemos visto que se va a formar 2 DNAs. Ahora lo que vamos a ver, el siguiente tema es la transcripción de la información que está en ese DNA, cómo se transcribe esa información, dando como producto el RNA. El siguiente tema es el RNA. Esto se llama replicación. A ver, si ustedes dicen, no podemos decir es una copia exacta. No, es una copia exactamente complementaria. Porque por eso no se llama copia fiel, sino es replicación. Cuando ustedes ven la réplica de un cuadro, es lo más parecido, pero no es exacto. Por eso se utiliza este concepto. Replicación sería una copia complementaria, exactamente complementaria. Porque hemos visto que su fidelidad es de un error, puede entrar un nucleótido mal emparejado en 200 millones de pares de bases. Entonces, una fidelidad enorme. Bueno, chicos, entonces voy a dejarles ese link y uno más que he encontrado que está bonito y pueden encontrar en YouTube. Hay, solo que este se parece mucho a lo que hemos hablado, va a ser como un refuerzo. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas, voy a dejar de presentar. Un cachito. Ya, no se olviden, chicos, les he dado ya el cuestionario de prácticas, vayan resolviéndolo, fíjense la fecha de entrega, ¿no? 11 de septiembre. Se supone que los informes ya han tenido que estar haciéndolos, ¿no? Esa será la recomendación. Ya, chicos, entonces, si no hay ninguna pregunta, pues hasta luego, cuídense, hasta luego.